capítulo 22, versos 30 y 31. Pero bueno, yo se los voy a leer en la Nueva Biblia Latinoamericana. Somos muy dados a la versión Reina Valera 1960, pero quiero leerles en otra versión. Y dice en esta versión: busqué entre ellos alguno que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. He derramado pues mi indignación sobre ellos con el fuego de mi furor. Los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor de los ejércitos. Aquí el texto nos está diciendo, número uno, que Dios buscó entre los hombres siquiera uno que intercediera, que se pusiera a favor del pueblo de la tierra. Número dos, que no lo halló, no lo encontró. Y número tres, por no encontrarlo, derramó su ira, su indignación sobre las personas que está nombrando ahí. El tema entonces que quiero compartir en esta mañana lo he titulado Se busca uno. Estoy tomándolo de ahí mismo del pasaje. Se busca uno. Tan solo uno. Uno puede hacer la diferencia. Uno puede mover el corazón de Dios a misericordia y en favor de nuestras familias. Recuerda que la vez pasada, la última vez que compartí el tema, el peor pecado de Elí, donde hacía énfasis que no es que fueran blasfemos, sacrílegos, profanos, fornicarios, que él como padre fuera alcahueta, permisivo, extremadamente tolerante. Que el peor pecado de Elí fue no haber intercedido por sus hijos. En ese tema les decía que el Señor le dice que los pecados de la casa de Elí no serán expiados ni con sacrificio ni con sangre, pero les decía, pero no mencionó la oración, la intercesión. Y fui claro en decir, la intercesión no es para expiación de los pecados, pero puede mover el corazón de Dios en favor de alguien, en nuestro caso en favor de nuestras familias. No hay un solo texto en la Biblia que diga que a través de la intercesión se pudieran expiar, redimir el pecado, pero sí mueve el corazón de Dios. Y presenté de ilustración a Nínive, que Dios los mandó a destruir, pero el pueblo se arrepintió y el corazón de Dios fue movido a misericordia. Tanto las versiones Dios habla hoy, como la Nueva Biblia Viva, a cambio de utilizar las palabras a favor de la tierra que utiliza la Nueva Biblia Latinoamericana, dice que uno que se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Estas Biblias, la Dios habla hoy y la Nueva Biblia Viva, en vez de utilizar las palabras a favor de la tierra, usan la palabra intercesión. Es decir, no hay uno que esté dispuesto a interceder por ellos. Y la traducción en lenguaje actual, la TLA, utiliza las palabras defensor y rogador. Alguien que defienda, alguien que ruegue,
alguien que clame, alguien que gima, alguien que llore en defensa. Según la Nueva Biblia Viva, que interceda. Pero tristemente el relato termina diciendo, pero no encontré a nadie. No hallé ni siquiera uno. Oiga, qué pesar. Ni siquiera uno. Es que es en serio. En estos pasajes es lo que está diciendo el Señor, que buscó tan solo uno. Uno que intercediera, uno que levantara un muro a favor del pueblo, para él detener el juicio contra el pueblo. Pero al no haber ni siquiera uno que intercediera, Dios envió el juicio y la desgracia llegó. Apreciados padres, los muros protegen, los muros atajan, los muros resguardan, los muros evitan. El verso 30 de este texto que estoy leyendo de Ezequiel 22, el verso 30 en la TLA, traducción en lenguaje actual, dice, por eso, es decir, por no haber ni siquiera uno, voy a descargar sobre ellos mi enojo, voy a consumirlos. Bueno, en este caso sería el verso 31. Voy a consumirlos por completo con el fuego de mi ira. Por eso, por no haber ni siquiera uno. Me las pagarán por todo el mal que han hecho. Les juro que así será. Y en la nueva traducción viviente, en la NTV, dice, por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con el fuego de mi enojo. Haré recaer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, el Señor soberano, he hablado. Qué bueno, cómo enriquece buscar otras versiones a la hora de estudiar. A propósito, le doy ese consejo a los estudiantes de la Biblia, miren otras versiones. Me pregunto, cuando estudiaba este tema, uno se formula preguntas, uno habla con el texto, habla con la historia, habla con los personajes, por decirlo así, habla con la idea que quiere transmitir, que Dios le está inspirando a uno, obviamente. Y me preguntaba, ¿por qué simplemente Dios no desistió de ejecutar su juicio sin necesitar de la intercesión de alguien? Hombre, con solo desistir y ya. ¿Por qué simplemente no ejerció su soberanía y canceló el juicio, lo que está mencionando que va a venir, que va a pasar, que es derramar su ira y que es traer destrucción? ¿Por qué? Y bueno, como la idea de esto es, se busca uno que interceda. Porque Él nos dejó la intercesión como resultado para rogar ante Él en favor de otros, especialmente de los nuestros. Recuerde que Elí no quiso interceder ni por sus propios hijos. ¿Recuerdan la respuesta que dio Elí frente al juicio tan bravo, tan drástico, tan duro que Dios está diciendo? ¿Recuerdan que cuando Samuel le cuenta todas las cosas que Dios dice que va a traer sobre la casa de Elí, él responde, Dios es, haga lo que quiera? Los ruegos, las súplicas y las intercesiones cuentan, mi hermano. Cuentan.
Por eso siga clamando, sigamos clamando. La vez pasada escribí a una hermana ahí en el en vivo: nunca me cansaré de clamar por mis hijos. Así es, mi hermana, así es. ¿Sabe que esto de clamar por los hijos no es ni siquiera para que se reconcilien? ¿O no es solo para que se reconcilien? No es solo para que se conviertan al Señor. No es solo para que estén bien en un trabajo, en el hogar. Hermanos, se supone que es una tarea hasta la muerte. O sea, si Dios llamase a uno de mis hijos al santo ministerio, entonces yo voy a concluir que ya no necesita oración. No. Por la familia hay que clamar siempre. Bueno, habrá tiempos que solo dar gracias porque todo está tan bien que qué más le pido, pero dar gracias, pero siempre tener la familia presente. No piense que si su hijo descarriado se reconcilia ya, listo, ya lo logré. Alabanzas al Señor, ya lo logré. No. Eso es bienvenido a un clamor hasta la muerte. ¿No han notado cómo en las páginas sagradas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay cantidad de textos que nos instan a orar, clamar, rogar e interceder por nuestras familias? Eso abunda. Desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo se sigue hablando de eso. La familia juega un papel demasiado importante y determinante en la sociedad. Si se acaba la familia, se acaba la sociedad. De hecho, el enemigo le está metiendo duro a la destrucción de la familia. Lo que más está atacando el enemigo es la familia. A eso le tira es con todo. A través de los medios, de la virtualidad, a través ya en muchos países de la educación, a través desde las leyes, desde el ámbito de la ley, legislando leyes que van a afectar la familia. Eso es un frenesí contra la familia, eso es una cosa tremenda. Otra cosa que debemos tener clara es que Dios decidió involucrar al hombre por salvar en su propio plan salvífico. Voy a tratar de hacerme entender. Solo Dios salva. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos pueden poner ahí en el chat? Pónganlo ahí. Solo Dios salva. ¿Están de acuerdo? Hermano, estoy de acuerdo. Hechos capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Dios salva. Escuche. Pero Dios no salva solo. Lo hace por medio de los que Él mismo redimió del pecado. Él ya hizo su parte. Ya vino en Cristo y nos buscó. Ya vino en Cristo y nos encontró. Ya vino en Cristo y rompió nuestras cadenas. Ya vino en Cristo y nos dio libertad. Vino en Cristo y nos perdonó. Vino en Cristo y nos santificó. Vino en Cristo y nos salvó, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero ya eso lo hizo. Vino en Cristo y murió. Porque Dios como tal no muere, pero en su manifestación en carne, Cristo murió. Pero no se quedó muerto, resucitó. En 40 días los discípulos que compartieron con Él resucitado entendieron lo que no entendieron en 3 años. Y ascendió al cielo.
ya hizo lo que Él iba a hacer con respecto a la redención. Pero ¿qué nos encargó a nosotros? ¿Qué le dijo a los discípulos que hicieran y que a los que ganaran les enseñaran lo mismo? Que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y dijo, enseñándoles que hagan lo mismo. Entonces, solo Dios salva. Eso no tiene discusión. Pero Dios no salva solo. Lo hace por medio de los que Él mismo redimió del pecado. Por eso vemos que aunque la nación pudo ser librada del juicio divino, Dios la intervino severamente y aclara, porque no hubo ni siquiera uno que intercediera. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el texto. Dios buscó uno. Porque no hubo ni siquiera uno que se interpusiera entre Dios y el pueblo, entre el juicio y la destrucción. Dicho por el mismo Señor, uno solo hubiera marcado la diferencia. Allá en el refrán, el adagio secular dice que una sola golondrina no hace llover. Bueno, eso es allá. Y eso será en el mundo de las golondrinas. Pero es que tú no eres una golondrina. Tú eres hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si allá una sola no cuenta, aquí sí cuenta. Aquí sí cuenta. Un padre, una madre, que se levanta en clamor en las madrugadas, o en las tardes, o en las noches, porque en realidad el tiempo es lo de menos. Aquí lo que importa es que se levante en clamor por la familia, sí cuenta. Dios no le va a decir, hombre, yo tengo la solución para su hijo, yo pudiera hacer algo por él, pero es que usted solito ni ganas me dan de ayudarte. No te dejaré, ni te desampararé. El Señor no nos dejará. Así no tengamos quien nos ayude a orar. Si usted lo hace, Dios lo va a oír. Los lectores de la Biblia, los lectores, ¿no? Hay que hacer esa claridad porque hay una generación que poco o nada está estudiando la palabra, pero todavía hay muchos que lo hacemos. Los lectores de la Biblia deben recordar que cuando David se disponía a destruir la casa de Nabal, ¿recuerdan a Nabal? Hombre riquísimo, dueño de vastos ganados, y que David le había cuidado las ovejas a pesar de que estaba huyendo de Saúl, que lo buscaba para matarlo. Pero David con sus hombres, inicialmente 400, después 600, sacó tiempo para proteger los ganados de Nabal. Resulta que pasado el tiempo, Nabal está en tiempo de esquileo, que era tiempo de abundancia, tiempo de mucha lana, era tiempo en que hacían fiestas, banquetes. David se entera que Nabal está de fiesta, de banquete y que hay abundancia. Y le manda a decir a Nabal que por favor, que si le envía unos alimentos para él y sus hombres, que están en escasez. Cuando cuidó las ovejas de Nabal, no le habló de que le iba a cobrar, pareciera no haber un interés, pero es que ahora David está en necesidad, ahora el que necesita ayuda es David, y lo más lógico es que si alguien me ha brindado ayuda, mire, si el Señor nos ha mandado ayudar a la gente sin discriminación, ¿cuánto más? No le llamemos interés, llamémosle gratitud. Si a mí alguien me ha tendido la mano en la mala, luego Dios me bendice y él cae en la mala, ¿cómo no ser capaz de ayudarlo cuando él
fue el instrumento que Dios usó para ayudarme en la mala. Bueno, David le mandó a unos jóvenes a decirle que si le podía enviar una comida, hermano, unos alimentos. Vea, eso saherió a esos jóvenes, los avergonzó, se les burló, los afrentó y los mandó con las manos vacías. Cuando le envían razón a David, porque ni cara tenían de ir donde David, solo le mandaron razón de lo que había sucedido. David se levantó y dijo: tome cada uno su espada. Cipote de ejército el que tiene David. Bueno, la Biblia no entra en detalles si convocó a los 600 o 400 o 200. Bueno, pueda que sí, pueda que algunos, pero de todas maneras a quien convocó les dijo: tome cada uno su espada, porque vive Jehová, vive el Señor, que de aquí a mañana no le quedará a Nabal ni un varón. ¿Usted entiende lo que está diciendo David? Está diciendo: voy a exterminar a Nabal y toda su casa. O sea, contra la casa de Nabal viene un juicio, viene destrucción, viene desgracia. Ese vive Jehová era un juramento. Hoy no juramos, pero en ese tiempo todavía se permitía el juramento. Cuando ellos, los antiguos, decían vive Jehová, se lo juro, cuente con eso. Hermanos, un razonero, alguien, un siervo, así dice la Biblia, un siervo, escuchó eso, corrió donde Abigail y le dijo: Abigail, ten por cierto que la destrucción contra tu casa ya ha sido decretada. Viene juicio, viene destrucción, porque tu esposo hizo esto, aquello y lo otro contra David, y David juró que viene a destruir todo, y le aseguro a Abigail que si no haces algo, mañana tu familia no será nada. Y le dio un consejo. El siervo aconsejó a Abigail qué hacer, y ella no hizo caso omiso del consejo, sino que lo puso en su corazón para practicarlo. No se enojó tampoco. Ese siervo pudiera representar el hombre que Dios envía para darte un consejo. Pero cuántas veces uno quiere darle un consejo a un padre de familia, a una madre, y uno sale regañado. ¿A usted qué le importa? Hay gente que responde: ¿a usted qué le importa? Eso es problema, eso es mi familia, no se meta, eso es problema mío. Si me quedó grande la familia, allá usted ocúpese de la suya y deje mi familia en paz. No te enojes con el siervo. ¿Qué tal que Dios lo haya enviado porque quiere decirte cómo evitar la destrucción contra tu familia? Ese siervo puede representar un consejero, un hermano, un anciano, otra persona. Estoy orando por tu familia. Veo que la estás pasando mal con tus hijos, que está difícil. ¿A usted qué le importa? No, sí le importa. Dios lo ha enviado. Sí nos importa, somos una familia en Cristo. A algunos sí nos duele. A algunos nos duele que los hijos de nuestros hermanos se aparten. A algunos nos duele ver hijos de hermanos en la cárcel, llevados de la droga, pero llevados, hermanos, llevados de la rasca de la droga, del licor, en la delincuencia, en la ñompirería. A algunos nos duele. Así no sean nuestros hijos biológicos. No te enojes. Entonces, viene David con, ¿cuántos? No sabemos, 50, 100, 200, 20, 30, pero viene con una decisión: acabar la casa de Nabal. Y fue Abigail solita quien intercedió ante David para salvar su familia, porque con su esposo no podía contar. Es más, Nabal había sido el principal causante de la desgracia que se avecinaba contra la casa de Abigail.
contra sus hijos. Pero el ruego, las súplicas, el clamor y la intercesión de Abigail, de esa madre, movieron la misericordia de David, ese corazón noble. Que no nos digan que una sola golondrina no hace llover, es que yo no soy una golondrina. Allá no, pero aquí uno solito sí puede mover el corazón de Dios a misericordia. Oye, Abigail no podía contar con su esposo, no contó con uno de sus hijos mayores, no contó con siervos y siervas, con un amigo de la casa, un consejero, solita. Fue e hizo un trabajo en silencio. Es más, envió a algunos siervos que eran los encargados de todos los alimentos que llevaban, que se fueran, por cierto, por el camino de herradura de los asnos, y ella se fue por un sendero en secreto. Eso puede representar esas largas horas de oración, esas vigilias de medianoche allá en una habitación, solito, solita en su casa, esas madrugadas 2, 3 de la mañana, solo por allá, para no incomodar a los que duermen, porque a veces hasta la oración de los que oramos, para los demás se vuelve un fastidio. A veces resultamos regañados por los otros miembros de la casa, que por qué no los dejamos dormir con tanta cuchuchadera, así dicen. Bueno, personalmente, este es mi lugar también de orar. No solo el de predicar, pero este es el lugar de las madrugadas, encerrarme para no molestar a nadie, ni siquiera a mi propia esposa ni a mis hijos. Algunos padres salen regañados, pero allá en secreto, allá solitos, están haciendo una gran labor. Al igual que allá, que iba a la destrucción camino a casa de Nabal, y que Abigail no podía contar con Nabal, porque como ella misma lo explica, como su nombre, así es su temperamento. El nombre de él significa necio, y él es necio, tal cual como es su nombre, así es él, necio, terco, testarudo, un hombre duro de palabras, un hombre de mal carácter, un hombre temperamental. Al igual que allá, en la actualidad hay cónyuges con los que no se puede contar para que nos ayuden a interceder. Y en vez de ponerse usted a amargarse por eso, amargarse la hermana porque no cuenta con el esposo, amargarse el hermano porque no cuenta con la esposa, no, es que si mi esposa me ayudara, es que con ella no puedo contar. Es más, es parte del problema. Nabal fue el ocasionante del problema, fue el detonante. La destrucción va a casa de Abigail es por culpa de Nabal. O sea, ese sí sirve para algo, porque algunos sirven para 3 cosas, para nada y para nada. Ese al menos servía para traer problemas. Él fue el causante. ¿Cómo contar con él? Pero recuerda que según Ezequiel 22, 30 y 31, uno solito puede cambiar la historia. Quisiéramos una gavilla. ¿Por qué? Puede ser ignorancia, puede ser, a ver, ¿qué más les digo yo? Desconocimiento de la palabra, puede ser miedo. ¿Ustedes no han notado que cuando van a orar por un endemoniado, algunos quieren llevarse a toda la iglesia? Y quieren invitar al uno, al otro. Ahora ya estábamos en un campamento y yo estaba departiendo con amigos, con la familia. ¿Usted sabe lo que es estar departiendo con la familia y amigos? Uno en ese momento se desprograma para otras cosas. Uno quiere estar con sus seres queridos. No todo es prédica, no todo es culto, no todo es oración, no todo es vigilia, no todo es ayuno. Uno necesita sus espacios de amigos y familia. Por eso le digo cantidad de veces a los hermanos, no me llamen un lunes.
Eso lo he dicho muchas veces. No, por favor, no me llamen un lunes. Uno vive viajando, predicando los fines de semana. Uno quiere un lunes que llegó a veces en la madrugada, o el domingo bien tarde de la noche, o el lunes, dependiendo la lejanía, a veces llega uno al mediodía. Uno quiere ese lunes para sus seres queridos, para su familia, o se invitó un amigo a compartir con él. Y estábamos así. Cuando por allá estaban hablando con un muchacho que estaba como atormentado de algo. Y habían como 4 muchachos. Y entonces le preguntaron al muchacho, ¿desea que oremos por ti? Y él dijo que sí. Y una, hermano David, por favor, hermano David, venga que vamos a orar por este muchacho. ¿Por qué esa gavilla? ¿Será desconocimiento? ¿Será ignorancia? ¿Será qué? En Ezequiel 22, 30 y 31 nos muestra que un hito, Dios buscó uno. Ahí habían 4. Ahora querían el grupo que hay allí. ¿Qué nos hace creer que si no armamos gavilla Dios no va a responder? ¿Qué nos hace creer que si no armamos gavilla no va a haber liberación, no va a haber sanidad? No. Dios cuando va a hacer una obra la hace con que haya un hito. Y muchas las ha hecho en su soberanía sin necesidad de uno. Pero el enfoque de este tema es: se busca uno. Abigail no se amargó la vida, no se quejó. No te quejes, deja de quejarte que tu esposo no te ayuda, que tu esposa no te ayuda, que siempre yo, ¿no? La palabra es que siempre yo. Es que si no soy yo, ¿quién más? Dele gracias a Dios que te ha puesto a ti para que sea ese foco, esa lumbrera en tu casa. Ay, es que yo estoy solita, solo yo, gloria a Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Clama, sigue clamando. Si alguien te ayuda, gloria a Dios. Si te toca solo, sola, hágale. No estamos solos, el Señor está con nosotros. Es duro, pero sabemos que si nuestros hijos mueren apartados o inconversos, que mueren en ese estado, tristemente se perderán. Lector de la Biblia sabe esto. Es decir, el juicio de Dios caerá sobre ellos, pero hoy podemos mover la misericordia de Dios intercediendo y suplicando por nuestros hijos. Triste realidad para el pueblo. Dios buscó tan solo uno, pero no lo halló. Uno hubiera podido hacer la diferencia. Uno hubiera podido mover el corazón de Dios a misericordia. Uno pudiera haber evitado la destrucción. Pero ¿qué tal si en esta hora nos presentamos ante el Señor y le decimos que puede contar con nosotros, que puede contar con ese padre, con esa madre? Gloria a Dios, donde hay quienes más puedan ayudar. Ahora no estoy diciendo que entonces no es importante orar en grupo, solo que este tema está mostrando la importancia de que tan solo uno, para que no hayan excusas. Es que como estoy solito, no. Uno solo puede cambiar o mover al que cambie las cosas en favor. Pero desde luego que si estamos la familia y podemos clamar la familia, es más, si uno solo puede lograr grandes cosas, cuanto más si nos unimos las familias en favor de los hijos, para que Dios detenga su mano y retraiga el juicio que ha decretado contra ellas. Qué lindo, donde hay 2 padres que se levantan a las madrugadas, esposo, esposa, y más lindo cuando comienzan a ganar hijitos y ahora tienen más refuerzo y más refuerzo. Se busca uno que esté dispuesto a interceder, a rogar, a llorar y clamar por los hijos. Solo uno hubiera marcado la diferencia
allá en ese pasaje. Y sigue moviendo el corazón de Dios a misericordia. Desde luego, si levantáramos un ejército de padres y madres dispuestos a levantar muro que detenga la destrucción, cuán gloriosos serían los resultados, porque como les decía al principio, los muros protegen, atacan, resguardan, cuidan. No sé si escucharon hablar de la avalancha en Mocoa, de aquel fatídico día y triste en la memoria de muchos y con traumas. ¡Qué horror! Quienes vivimos cerca y fuimos allá delegados a hacer alguna función, algún acompañamiento. El ambiente de muerte, de tristeza, de llanto, de sollozos. Cuando nos llegaron aquellos videos desgarradores que realmente quedaba uno enmudecido ante esos videos que nos mostraban. Cuando la avalancha de Mocoa arrasó con barrios enteros, escuche esto, por el lugar que pasó, por un río, cerca a ese río estaba la cárcel, el establecimiento penitenciario y carcelario de Mocoa. No murió ni un solo privado de la libertad. Para muchos una paradoja, para muchos algo injusto, porque algunos hubieran preferido eso. ¿Cuánta cantidad de niños murió? De niños totalmente inocentes, sin culpas, sin penas, sin pecados de práctica de ellos. ¿Cuántos niños? Y en las cárceles, para muchos las cárceles están llenas de lo peor del mundo, de lo más malo: violadores, asesinos, secuestradores, ampones, atracadores, fraudulentos, sádicos, psicópatas, de todo. Y no murió ni siquiera uno. Porque la misma cárcel estaba rodeada por un fuerte muro, y las cárceles, todas las cárceles en Colombia tienen unos muros. Oiga, y aunque el mismo sufrió una fisura porque una piedra enorme, quién sabe cuántas toneladas, que se viene rodando y empujada por el mismo río, por el ímpetu, en una curva pasó derecho y le pegó al muro de la cárcel y pasó de lado a lado. Pero ese golpe mitigó de tal manera el impacto de la piedra que no avanzó al punto de ir a dejar muertes. Logró mitigar el arrecio de la avalancha y proteger la cárcel de la destrucción y a los privados de la libertad de la muerte. Porque los muros protegen, resguardan. Por eso parémonos en la brecha. El Señor dice que buscó entre ellos uno que se parara en la brecha y que hiciera muro, dice el Señor. Pongámonos entre el juicio de Dios y nuestros hijos. Las oraciones, los ruegos y las intercesiones cuentan. Sigamos clamando, sigamos suplicando, aunque aparentemente, aunque pareciera que a veces estuviéramos solos, no importa, aquí cuenta uno. Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos alguno que levantara muro. Tremenda palabra. Y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que no la destruyera. Pero no lo hallé. Ah, qué pesar, hombre. Hubiera dicho el Señor: busqué 1,000,000
busqué 500,000 intercesores, buscó tan solamente uno. Para terminar, quiero leerles ese mismo pasaje en Ezequiel capítulo 22, en la Reina Valera. A ver qué nos dice la Reina Valera, que no lo recuerdo tal como está en ella. Dice la Reina Valera 22:30. Y busqué entre ellos hombre singular. Todas las versiones que he consultado hablan en singular, no en plural. Busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, esta versión que le leí, que hiciera muro, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, por no haber ni siquiera uno. Con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice el Señor. Pero si hubiera habido uno, pareciera que Ezequiel le estuviera preguntando, ¿no? ¿Qué pasó aquí, Señor? Y es un texto como explicativo, como que Dios está contando lo que pasó. Amado hermano, ¿cómo hago para hacerme entender? Quiera Dios que no vaya a pasar. Ojalá que no. Pero que si tu casa se pierde, que si definitivamente sus hijos se pierdan, no sea por falta de uno que clamó. Mantenga ahí a la raya, sea intenso. Se lo digo con cariño, vuélvase intenso, pero más que a los hombres, vuélvase intenso con Dios. Porque hay gente que es intensa con uno. Con el pastor es intensa. No, vuélvase intensa con Dios, vuélvase intenso con Dios. Vuélvase intenso. Que sus hijos, si se han de perder, no sea por falta de un intercesor, de alguien que ruegue, que suplique, que llore, que les dé buen ejemplo. No, que no sea por eso. Que no haya entre nosotros ningún Elí, que cuando el Señor mandó a decir la destrucción que venía sobre él y su casa, dijo, Dios es, haga lo que quiera. Guardémonos de esa actitud tan mezquina y tan insensible. Pero no es un regaño. Es un consejo de un padre para padres. Es con mucho cariño. Digámosle al Señor que nos ayude. Soberano Salvador, bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Gracias por esta palabra. Gracias por este consejo. Gracias por tu bondad y por tu amor. Aquí estamos delante de ti, mi Señor, necesitados, muy necesitados. Nuestras familias te necesitan. Te necesitamos en nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, en nuestras familias. Ayúdanos. Danos esa determinación, Señor, para rogar por nuestras familias hasta la muerte, o la nuestra o la de ellos, pero que no se pierdan por falta de nuestro clamor y de nuestro ruego y de nuestra intercesión. En el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, paz de Cristo, Dios les bendiga. Próximamente estaremos aquí compartiendo en este en vivo la preciosa palabra de Dios. Y como siempre, mi palabra que no puede faltar para terminar: disponte a pasar un excelente día al lado de los tuyos. Dios los bendiga. Mis amados hermanos administradores de Siempre Pentecostal, muchas gracias. Dios les bendiga. Paz de Cristo para todos. Paz de Cristo para todos.